¿Hola? ¿Se me oye? Más o menos. Cuando me encargaron dar esta charla inicial del seminario que hoy tenemos aquí, la verdad es que me siento demasiado elevado, ¿no? Yo no sé si podría estar ahí abajo y me veríais todos. Esto es algo muy antiguo. Yo creo que lo de la elevación con respecto al público es como estar diciéndole al público que es inferior a uno. Os advierto de antemano que os voy a decir algo parecido a lo largo de mi charla. Me encargaron que comentara, había dos cuestiones fundamentales sobre las que hablar. Una era por qué divulgar, por qué comunicar ciencia, la otra es cómo hacerlo. Al final la charla se ha quedado en cómo hacerlo. Yo creo que convencer a la gente que acude ya, espero que hayáis venido voluntariamente, a un acto como este, se supone que ya está concienciado de que es necesario comunicar la ciencia. De hecho, muchos de vosotros ya lo hacéis. Ayer asistíamos aquí, los que vinimos de Madrid y algunos miembros de la universidad, al estreno de 4 pequeños documentales que muestran cómo determinados profesores están interesados en la comunicación de la ciencia y hacen un gran esfuerzo por hacerlo. Ayer vimos ese ejemplo, pero yo sé que muchos de vosotros seguramente sois activos en las redes sociales, es probable que tengáis un blog, estáis haciendo ya comunicación de la ciencia. Quiero advertiros, y esto a lo mejor luego es objeto de disputa, porque hay toda una mesa dedicada a redes y demás, que esa labor estando bien, yo no sé si somos todos conscientes de que al final estamos haciendo comunicación de la ciencia en un gueto. Un gueto que es el de la gente que está interesada en la comunicación de la ciencia y la gente que está interesada en comunicar. Ahí todos nos autorreferenciamos, o por ponerme en vuestro papel de científicos, el yo te cito, tú me citas, en realidad aquí es el pan nuestro de cada día. Es algo que no conectamos con el resto de la sociedad. Las nuevas vías, los nuevos medios de comunicación abiertos que las nuevas tecnologías nos permiten llevar a cabo, que os dan a vosotros voz directa hacia la sociedad, en realidad es a una parte pequeña de la sociedad. Los medios tradicionales tienen una ventaja con respecto a estos nuevos medios, y es que uno, si está leyendo el periódico, cosa que ya cada vez hace menos gente, inevitablemente en algún momento llega una página en la que le asalta una noticia de ciencia, y uno puede que no esté buscando la noticia de ciencia, pero si esa noticia está bien planteada, puede que le interese y se quede. Ganamos adeptos, mientras que a través de los nuevos medios, redes sociales, blogs, estamos contándoles ciencia a los que ya están interesados por la ciencia. Cuando lo que queremos es llevar la cultura científica a la sociedad, nos deberíamos plantear exactamente cómo podemos romper ese mundo, esa barrera de cristal que nos separa del resto de la sociedad. Y habría que inventar nuevos medios. Porque sé que tenéis todos la sensación, la tenemos en general todos, de que hay que hacer más cultura científica, tenemos que hacer más comunicación, tenemos que hacer más cosas, más documentales, más exposiciones, más jornadas de puertas abiertas, más de todo. Hace un año estaba dando una charla, tuve que dar una charla en la Universidad Complutense y al final decidí dedicar la charla a un libro que hicimos hace 2 años para FECIT. Es un libro que nos encargaron con mucha prisa, pero que me encantó hacer. Se trataba de contar qué se había hecho en España en los últimos 10 años, o sea, desde que la FECIT se creó, en temas de divulgación científica. Yo aproveché para contar lo que había habido antes, porque a veces, sobre todo los que entonces eran niños o ni siquiera existían, en los años 70, 80, 90, ignoran que hubo un antes, y un antes también muy rico. Yo lo conté todo en ese libro, y la verdad es que fue una experiencia enriquecedora, porque aunque más o menos allí se plasmaba exactamente todas las actividades que se han hecho en universidades, unidades de cultura científica, conmemoraciones de años internacionales, desde que en el año 2000 se hizo la de los matemáticos, la de física, la de astronomía, la de química. Los años internacionales han dado lugar a un montón de actividades. Las ferias de la ciencia, las semanas de la ciencia, libros, programas de televisión, prensa. La actividad que ha habido es inmensa. El problema no creo que sea el que haya poca comunicación de la ciencia. El problema creo que es esa barrera que tenemos establecida y tenemos que buscar nuevas formas para romper, para salir a la sociedad y conseguir atraerla.
porque si únicamente convencemos a los que ya estamos convencidos, seguiremos siempre debajo de esa cúpula de cristal que nos separa del resto de la sociedad. Así que todo esto venía a cuento del por qué divulgar la ciencia. Creo que en las sesiones que van a ver, ahí Lucas nos hablará exactamente de ese tema, por qué los científicos deben comunicar ciencia. Así que nos vamos a centrar en cómo comunicar la ciencia. Yo no sé si estáis esperando que os dé la receta mágica. Podéis dejar los bolígrafos porque no la voy a dar. A lo largo de las sesiones, de las 2 próximas sesiones, creo que vamos a tener ejemplos de éxito, que es una fórmula que en las jornadas que organiza la Asociación Española de Comunicación Científica funciona muy bien. Intervenciones cortas, rápidas, donde se van a poner ejemplos de cosas que están funcionando. Creo que ahí podréis sacar algunas conclusiones, algunas notas que a lo mejor os ayudan a plantear cómo hacer la divulgación de la ciencia. Yo me voy a ir un paso más atrás, voy a ir a la base, voy a ir a la necesidad que los científicos tenéis de cambiar el chip, de plantear el tema de la comunicación desde un punto de vista diferente al que lo hacéis. Y lo voy a resumir en mensajes, en muy pocos mensajes. He preparado un PowerPoint. No sé si os habéis dado cuenta que a mí lo que me gusta es que me pongan un micrófono y ponerme a hablar, pero el PowerPoint tiene algunas ventajas que reconozco. Una de ellas es que los mensajes que se envían quedan mucho mejor grabados. La gente los puede estar viendo, se recuerda mucho mejor lo que se lee que lo que se escucha. Y además nos permiten alegrías. Yo he hecho un PowerPoint corto. Sé manejar la herramienta, pero he querido que fuese como exigen los cánones en los tiempos actuales, austero. Ningún adorno, ninguna foto, solamente mensajes y 6 o 7 diapositivas, que espero que nos den para completar la hora y no sé si para algo más. Porque el mensaje fundamental que os quiero transmitir es este. Sé lo que pensáis y estáis equivocados. Yo sé que no es la mejor forma de ganarse el favor del público. Muchos estaréis ya pensando, ¿quién es este estúpido engreído que está diciendo yo soy muy listo porque sé lo que pensáis y vosotros sois muy tontos porque estáis equivocados? Bueno, yo no soy tan listo. Como dice Chema Campillo, un colega, en su Twitter, creo que es en su definición, no soy más listo que tú, es que me he leído el manual de instrucciones. Pues parafraseando eso, os diré, no soy más listo que vosotros, es que me dedico a la comunicación de la ciencia. Y me dedico a la comunicación de la ciencia desde hace 33 años, desde el año 80. Los periodistas científicos y los científicos mantenemos una relación extraña, una relación de dependencia, en parte una relación de amor más bien por parte de los periodistas hacia los científicos que viceversa. No sé si alguna vez os habéis planteado cómo trabaja un periodista científico. Un periodista científico es alguien que os busca a los científicos, os encuentra, intenta hablar con vosotros, no siempre lo consigue, va a vuestros laboratorios, os escucha, pregunta, se entera de lo que estáis haciendo, de los resultados y luego lo cuenta. Vosotros no hacéis eso. No vais a las redacciones de los periódicos a ver cómo trabaja el periodista científico. Y cuando vais es peor, porque vais intentando, a mí me han venido a la redacción alguna vez, intentando venderme alguna moto. Efectivamente, hay una relación desequilibrada. Pero vosotros, sin embargo, juzgáis el trabajo del periodista científico. ¿Por qué lo juzgáis? Porque la comunicación se dirige a todo el mundo, incluidos vosotros. Yo no sé si recordáis, bueno, seguro que todos lo habéis visto alguna vez, el esquema tradicional de lo que es la comunicación. Emisor, transmisor, receptor. Es decir, fuentes, periodistas, público. Ese es el esquema tradicional que las nuevas tecnologías están trastocando bastante, pero que sigue vigente de alguna manera. El problema, para empezar, es que vosotros no os quitáis el sombrero de fuente, o sea, el sombrero de emisor inicial de la información científica, cuando os ponéis como lectores. Y no sabéis cómo se ha hecho ese camino entre lo que vosotros decíais y lo que al final aparece en el medio. Tendremos ocasión
de entrar más en detalle en esto, pero pensad eso, cada vez que os pongáis como lectores, olvidaros de que sois fuentes. Es difícil, es imposible en vuestro caso, pero quizá lo consigáis cambiando el chip. ¿Por qué digo que sé lo que pensáis? Os decía antes que llevo 33 años trabajando en este negociado, conociéndoos, he entrevistado a miles de científicos. Además de entrevistarles, de conocerles, de escribir de ellos, he participado en decenas de coloquios que se vienen organizando desde hace un montón de años sobre periodistas y científicos. Vamos a ver si por fin la comunicación de la ciencia nos aclaramos. Os he escuchado, me habéis escuchado en esos coloquios, os pongo en el grupo de los científicos, aunque probablemente nunca os he tenido en esos coloquios ni en otras actividades que ahora os contaré, pero vosotros sois representantes de esos científicos. En esos coloquios he escuchado vuestros argumentos, vuestras ideas, y os diré una cosa, sé lo que pensáis porque siempre decís lo mismo. Me extrañaría que aquí en esta sala dijerais algo diferente, pensarais algo diferente. Sé lo que pensáis por eso. También he impartido muchos cursos prácticos de periodismo científico, probablemente cerca de 60 cursos. Estos cursos, muchos de ellos están abiertos a todo tipo de personas que quieran hacerlos, entonces viene gente de periodismo, pero también viene gente de carreras de ciencias. Normalmente más gente de carreras de ciencias que de periodismo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente como vosotros que está interesada en la comunicación de la ciencia y quiere saber cómo se hace eso. Cuando yo empiezo un curso de periodismo científico, de estos talleres prácticos, yo siempre les pregunto a los científicos qué opinan de cómo se hace la comunicación científica a través de los medios. Sus respuestas son las mismas de los coloquios. No os las voy a decir porque os las sabéis y luego las veremos además. Siempre me dicen lo mismo. Así que conozco perfectamente los argumentos. ¿Por qué sé que estáis equivocados? Sé que estáis equivocados porque me lo habéis dicho vosotros. Esos científicos que han hecho cursos, talleres conmigo y que en el día inicial, en la presentación, decían lo que pensaban realmente de la comunicación de la ciencia, después de estar una semana trabajando como periodistas, realizando noticias, reportajes, entrevistas y sometidos después a una evaluación texto por texto, parte por parte, donde les voy indicando por qué han fallado en la comunicación, pues siempre hay algo que corregir. Algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Al final pasamos una evaluación y en esa evaluación hay una pregunta que siempre pongo. ¿Ha cambiado tu percepción de cómo se hace la comunicación de la ciencia? Os decía que son unos 60 cursos los que he dado y pongamos que el 50% que yo creo que más de los alumnos han sido científicos, gente de ciencias. Pongamos 300, 400. Algunos de estos cursos incluso han estado específicamente dirigidos a científicos. En el Centro de Biología Molecular he impartido 2, en el CIEMAT he impartido otros 2, en el Instituto Geológico y Minero, como parte del plan de comunicación que durante un tiempo llevamos en mi empresa, en Divulga, hemos impartido 4. Ahora mismo estamos preparando cursos para el Instituto de Ciencias Matemáticas. Bueno, lo que os decía, la pregunta que yo les digo, ¿ha cambiado tu percepción? De esos cientos de científicos, ninguno me ha dicho no, sigo pensando lo mismo, con esas palabras o con otras. Todos me han dicho que sí. Todos me han dicho con énfasis que sí. Algunos de forma tan exagerada que han llegado a decirme, me has enseñado a leer el periódico. Me encantó esa respuesta por parte de uno de los investigadores y una conferencia que estuve dando durante un tiempo en circunstancias parecidas a esta se llamaba precisamente Aprender a leer el periódico. Bueno, pues es que yo creo que cuando os ponéis en el lugar, cuando hacéis un hands-on, como algunos periodistas han hecho alguna vez en laboratorios, pero no recuerdo, o pocos científicos han hecho la vía contraria, cuando os ponéis en estos cursos que no dejan de ser simulacros, cambiáis el chip. Y eso es importante. ¿Y qué es lo que pensáis que hasta ahora no lo he dicho? Pues bueno, pueden salir muchas ideas, pero yo fundamentalmente creo que estas resumen lo que soléis pensar. Estoy seguro de que algunos de los científicos que estáis aquí presentes hayáis cambiado el chip ya, y entonces esto lo tenéis superado. Pero estoy seguro de que la inmensa mayoría no lo ha hecho. ¿Qué es lo que pensáis?
Pensáis que los periodistas son ignorantes. Pensáis que los periodistas cometen muchos errores, que no tienen rigor. Pensáis que lo único que buscamos son titulares llamativos. ¿Y es mentira? Os diré que no. Los periodistas somos ignorantes, cometemos errores. A veces faltamos al rigor, aunque habría que ver con cuidado y con detalle qué es el rigor. Y buscamos titulares llamativos. Entonces, ¿por qué estáis equivocados? Estáis equivocados porque pensáis que esto es lo importante. Y lo importante no es esto. ¿Qué es lo importante? El enfoque. Lo importante no es que los periodistas sean ignorantes, porque vosotros también sois ignorantes, todos somos ignorantes. Aquí hombres del Renacimiento o mujeres del Renacimiento hay cada vez menos, ¿no? Porque es muy complejo el conocimiento. Todos somos ignorantes. Os diré una cosa, entre la gente que se dedica al periodismo científico hay por lo menos un 50% que procede de carreras de ciencias. Aquí está Pampa, que es física, aquí está Elena, que empezó medicina y luego se pasó a periodismo. Natalia, no, tú vienes de ciencia, no, tú vienes de periodismo. América, que es química de formación. Os diré que dentro de la junta de la asociación tenemos a otro médico, Gonzalo Casino, a un astrofísico, Javier Armentia. Hay bastantes científicos o gente que se ha formado científicamente. ¿Y por qué hay tantos en el periodismo científico? Porque los periodistas de letras es raro que lleguen y digan yo me voy a dedicar a la ciencia. Probablemente si escogieron hacer una carrera de letras es porque la ciencia a mí me ocurrió. Yo hice letras porque no me supieron convencer mis profesores de ciencias de que la ciencia me gustaba. Y un buen día demostré, me encontré con que no solamente me gustaba, me apasionaba, y por eso llevo 33 años en este negociado. Somos ignorantes, eso no es problema. Como luego veremos, nuestro trabajo va dirigido a la sociedad que es todavía más ignorante que nosotros, como término medio. Y está bien acercarse como ignorante a vosotros. Vosotros tenéis un conocimiento y lo que nosotros tenemos que hacer, nuestro trabajo es justamente cuando vamos a preparar algo, profundizar en el tema que estamos preparando gracias a vosotros, que nos echáis una mano. No es importante ser ignorante, es importante que cuando has escrito algo hayas dado un paso en ese conocimiento. Pero os diré más, cuando el periodista empieza a escribir demasiado de un tema y va acumulando saber, se acerca más a vosotros y se aleja del público. Allá por el año 86, creo que fue la primera vez que yo, esta anécdota la he contado muchas veces porque fue así. En el año 86 me acerqué por primera vez a entrevistar a un astrofísico que me habló de la radiación de fondo de microondas. Yo no sabía lo que era aquello, me entusiasmó. Titulé algo así como «Todavía se escucha el eco del Big Bang». El eco del Big Bang que, en fin, luego supe que se había detectado, predicho en los años 40, detectado a principios de los años 60 y estábamos en el año 86. A mí me llamó la atención porque no lo sabía. Pero estoy seguro de que muchos de los lectores que lo leyeron tampoco lo sabían y se interesaron. Alguno. Yo pensaba que todos. Por eso, unos años después, allá por el 92 o así, cuando el satélite COBE, que sabéis que fue el primero que se puso a estudiar el universo en radiación en microondas, justamente para estudiar la radiación de fondo, cuando emitió sus primeros resultados, no sé si habréis visto la foto, un óvalo donde se ven colores azules y rojos intensos y que nos indican diferencias de densidad de la materia en el universo original, en los primeros años, yo me sentí ya con que todo el mundo sabía lo que era la radiación de fondo. ¿Por qué? Porque yo me había enterado hacía 6 años y había leído más cosas sobre eso. Me puse a escribir como si todo el mundo supiese lo que es la radiación de fondo de microondas. Y en ese momento, mientras lo estaba haciendo, dije, ¡qué caray! A mí me leyó muy poca gente. De la gente que me leyó, se acordarán 2. Tengo que volver a contarlo. Bueno, pues con eso os quiero ilustrar que los periodistas también, según nos acercamos a vosotros, nos vamos pareciendo a vosotros y nos olvidamos del público. Lo importante no es si sabemos o no sabemos, lo importante es que le demos al público lo que busca. Cometemos muchos errores, cierto. No os negaré que las informaciones a veces contienen errores. ¿Vosotros no os equivocáis nunca? En vuestro laboratorio formuláis hipótesis y hacéis los experimentos para demostrarla y os sale que no.
¿Tenéis que repetir experimentos porque os habéis equivocado en algún momento del proceso? El problema de los periodistas es que sus errores salen a la luz pública, se ven, y además os diría que son muchos menos de los que se dicen. Hay mucho tópico alrededor de los errores. Es que tenemos rigor. ¿Qué es el rigor? Inevitablemente, cuando transformamos el mensaje original y lo deglutimos, lo rumiamos y se lo damos al público, inevitablemente habrá una pérdida de información. Pero es que si no hay pérdida de información, el público es cero. La importancia, la calidad de una información, en parte está en el rigor, pero en parte también está en el número de lectores o de oyentes que vamos a tener. Si tenemos 0 oyentes, el valor de esa información es 0. Si cogemos el paper tal como lo entregáis y lo metemos en el periódico, lo va a leer 0 personas. El valor de eso, que va a ser muy riguroso, por cierto, va a ser 0. Esto es un poco como el principio de incertidumbre. Cuando disminuimos el rigor, aumentamos el número de lectores y debemos buscar un equilibrio. No estoy diciendo que no tengamos que ser rigurosos, estoy diciendo a qué llamamos rigor. Tenemos que perder información, tenemos que perder matices. Vosotros también lo hacéis. Recuerdo una de las alumnas de uno de estos cursos, una investigadora del CBM, que me hizo un reportaje sobre el arroz dorado. No sé si sabéis lo que es el arroz dorado, es un arroz transgénico que se desarrolló hace unos años. Se desarrolló aprovechando patentes de la industria, pero se desarrolló solicitando esas patentes gratis, porque la idea era fabricar un arroz transgénico que contiene betacaroteno para evitar las deficiencias de vitamina A en los países orientales. Y se entregó gratuitamente a los agricultores a través del IRRI, el Instituto Internacional de Investigación del Arroz, que está en Filipinas. Esta investigadora se creyó en la obligación de decir que ese arroz contenía vitamina A. Es imposible, vamos, no es imposible. Si algo contiene vitamina A, se degrada tan rápidamente que cuando uno se lo come ya no tiene vitamina A. El betacaroteno es un precursor de la vitamina A. Yo le tuve que decir, tú que eres del CBM sabes perfectamente que no lleva vitamina A. Bueno, sí, pero es que la gente si no, no lo va a entender. Digo, te felicito. A lo mejor está bien decir que lleva vitamina A, porque os voy a decir una cosa. La sencillez en el mensaje es esencial. Vosotros dais una información que los periodistas dejamos en una cuarta parte, pero lo que le llega al final al lector que se lo lee, que no son todos, es mucho menos. Los políticos se lo saben muy bien. En las campañas electorales, ¿qué hacen? Mandan mensajes vacíos de contenido, pero de cierto impacto, y les va bien, ¿Por qué? Porque la gente al final solo se queda con una parte del mensaje y con una parte además muy pequeña. Si vosotros hacéis el esfuerzo de saber qué es lo más importante para la sociedad y a los periodistas nos sabéis transmitir eso, es probable que ese sea el mensaje que al final quede. Eso exige ya de vuestra parte una actitud. Ya entraremos en ello. Solo buscamos un titular llamativo, es cierto. Vosotros también. El tópico en este caso es: científicos consiguen curar el cáncer. Se nos ha acusado muchas veces de decir eso. Yo no he visto jamás ese titular. He visto algunos que se podría interpretar. Pero os digo una cosa, y es lo que digo siempre. Los periodistas no curamos el cáncer. Lo curáis los científicos. Quiero decir, vosotros investigáis, hacéis avances hacia la cura del cáncer, pero cuando publicáis un paper que es importante, porque en un ratón habéis conseguido una determinada reacción, vais a la prensa, convocáis una rueda de prensa y les decís, hemos conseguido, no digo que nos digáis curar el cáncer, pero este es un avance muy significativo en el camino hacia la curación del cáncer, o de este tipo de cáncer. Sois vosotros los que nos vendéis la moto. Os diré incluso que muchas veces tenemos nosotros que introducir moderación en las cosas que nos transmitís. ¿Por qué? Porque cuando hacéis una investigación y os sale positiva, estáis entusiasmados. Y realmente pensáis que eso debería saberlo la gente. Y luego a veces hay que introducir moderación en el mensaje. Hace un par de años tuve una cosa parecida a esta en la Universidad de La Coruña, en la que me pusieron con creo que era el decano de ciencias. Acababa de salir el famoso paper de Craig Venter,
diciendo que había, bueno, lo que los periodistas llamamos vida artificial o un genoma artificial. Muchos de vosotros os acordaréis de ello. El decano sacó el paper, lo puso ahí en pantalla. El paper decía algo así como célula bacteriana gobernada por un genoma sintetizado químicamente. Una cosa seria, rigurosa, científica, y luego sacaba lo que la prensa había sacado. Crean una célula artificial, una bacteria artificial. ¿Dónde se produjo el cambio? Os lo voy a decir, el cambio se produce cuando Craig Venter, que sabe muy bien lo que hace, convoca una rueda de prensa. Allí está el paper, pero lo que él dice en la rueda de prensa es que ha creado una célula artificial. Entonces sois vosotros los que estáis mucho más interesados, y además creo que hacéis bien. Creo que tenéis que aprender justamente a vender los titulares. En la reunión esta que tuvimos en octubre de neurociencia, el primer científico que apareció en escena, Alberto Ferrús, un hombre estupendo, director, no sé si sigue siendo, lo ha sido varias veces, del Instituto Cajal, del CSIC de neurociencia, dijo la frase esta del tópico. A mí se me removieron las entrañas, la verdad. Dijo lo de, porque hay titulares que dicen científicos curan el cáncer, y además tengo la prueba. Luego en el coffee break me acerqué a él y digo, ¿dónde está la prueba? Y me lo dijo, dice, la tengo en casa, tengo en casa el titular, es del diario Pueblo. ¿Alguien sabe aquí cuál era el diario Pueblo? Desapareció hace demasiados años, la inmensa mayoría puede que no lo sepáis. Era el diario del Sindicato Vertical Franquista, desapareció en los años 70. Le dije, ¿de qué año es eso? Me dices, de los 70. Digo, hombre, eso es como si yo te recuerdo a Mengele para decir que los científicos sois lo que sois. No, hombre, estamos hablando de periodistas todos que trabajan ahora. Me puedes hablar de hace 10 años, te aceptaría. Yo que llevo 33, te acepto hasta 33 años. Pero no, era de más. Y os diré otra cosa. Una vez escribí un reportaje para El País, hacía un reportaje semanal para el domingo, la edición del domingo, donde alguna noticia de la semana la daba un poco más ampliada, y hice uno sobre una nave satélite de la Luna, la Clementine, que se dedicaba a medir la gravedad y el magnetismo de la Luna, y gracias a esas mediciones detectó que la Luna tiene un núcleo pequeño. Esto tenía importancia porque nos está diciendo de dónde procede la Luna. Había 3 hipótesis. Las 3, los científicos que a veces tienen ideas airosas, las llamaban la Luna y la Tierra son hermanas, pareja de hecho o madre e hija. Hermanas, bueno, porque se han formado a la vez, hace unos 4.500 millones de años, ya sabéis, recogiendo las partículas acumuladas en la órbita a un lado y al otro de la órbita, y al final han acabado capturando una a la otra. Eso serían hermanas. Pareja de hecho, la Luna pasaba por allí y se quedó prendada de la Tierra y se puso a darle vueltas. La tercera hipótesis, madre e hija. Un cuerpo del tamaño de Marte impactó contra la Tierra y de los materiales que se levantaron se formó la Luna. El que tenga un núcleo muy pequeño la Luna nos indica que esta es la hipótesis más probable, porque al impactar la mayor parte de los materiales no son los pertenecientes al núcleo terrestre de níquel y hierro, sino silicatos, etcétera, los elementos que forman manto y corteza. Y eso de alguna manera entonces avala esta tercera hipótesis. Un científico, un geólogo planetario cuyo nombre sí me sale, Paco Anguita, de la Universidad Complutense. Bueno, no sé, es que todavía no os he contado la historia entera. Yo en el texto, yo no sé el titular que le puse, en el texto contaba que la Tierra había parido a la Luna con dolor. Ese fue el titular que el sabio redactor del País, que cogió mi texto y lo metió en la página, le colocó. La Tierra parió a la Luna con dolor. Cuando yo lo vi, dije, chapó. Chapó porque no va a haber lector que pase de esta página indiferente. Se van a quedar aquí y lo van a leer. Pero a Paco Anguita no le gustó. Paco Anguita es un hombre que le encanta la divulgación, Tiene algunos libros de historia geológica del sistema solar que están muy bien, y siempre se ha prestado bastante a hablar con los periodistas. Pero escribió en la revista Universo, que entonces existía, yo creo que ya no existe desde hace varios años, todo un artículo dedicado a meterse con mi reportaje.
Estoy seguro de que lo único que le molestó fue el titular, porque en el resto venía a decir que sí, que estaba correcto, o sea, que tampoco tenía argumentos. Y además, esa misma noticia había salido en otros medios, en muchos medios. Solo se metió con la mía por el titular. La verdad es que he tenido relación, ya había tenido relación con él, y nunca le he preguntado por qué escribió aquello. Estoy convencido de que le habría gustado a él hacer ese titular. Puede ser, puede que no. En cualquier caso, titulares llamativos, os recomiendo que los hagáis. En lo que estáis equivocados es en pensar que estas tres cosas son malas modus operandi por parte del comunicador. Hay que modular. Seguramente todas estas cosas tienen su razón de ser. Bueno, llevo media hora y 2 diapositivas. Abundando un poco en la línea esta, me gustaría iros contando algunos de los prejuicios que tenéis sobre lo que es el periodismo científico. Y yo creo que entenderlo es parte del cambio de chip que os pido que hagáis. Los periodistas científicos no somos... Me he saltado uno, me parece. Sí, ya, pero... Pues a lo mejor me lo he saltado del todo, o a lo mejor está después, pero empezaremos por este. No somos autores de enciclopedias. ¿Qué quiero decir con esto? En las enciclopedias hace 20 años, en Internet hoy, tenemos toda la información que queramos buscar. El problema no es saber qué es un gen, cómo se activa, cómo se desactiva, qué es el epigenoma, porque eso está, toda esa información está disponible. Nosotros nos nutrimos de actualidad. En eso nos diferenciamos de vosotros. Vosotros podéis comunicar ciencia con una actualidad más o menos relativa. Incluso os podéis ir a remontar a cosas que la gente ignora, porque muchas veces me lo dicen. El otro día estaba dando un curso en Salamanca. Hicimos una visita al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, que con los alumnos del máster de Estudios Sociales de la Ciencia, el que dirige Miguel Ángel Quintanilla, en Salamanca, hacemos todos los años. Tuvimos una especie de rueda de prensa con un investigador que nos presentó un paper, una investigación que acababa de publicar. Los alumnos, muchos de ellos de periodismo, bueno, pues no tenían mucha idea de lo que era el cáncer. Todos tenemos una cierta idea, pero le empezaron a preguntar qué es el cáncer, qué medidas tenemos actualmente para luchar contra el cáncer, para prevenirlo. En fin, las 3/4 partes de la conversación giraron en torno a información básica, podemos decir. Luego, cuando escribimos unas entrevistas por la tarde basadas en lo que habíamos tenido por la mañana, la gente escribía, ¿qué es el cáncer?, le preguntaban. Y el otro, pues son unas células rebeldes que... No contaban nada, nada nuevo. Tened en cuenta que si antes os decía que los comunicadores nos dirigimos a gente que ya está interesada en la ciencia, tenemos que dar por supuesto que esas cosas las saben. Y si no las saben, que las busquen en Google, que es muy fácil. O si estamos utilizando un medio digital, tenemos el hipertexto, ¿verdad?, el link para pinchar y enterarnos. Pero vosotros tenéis mucha tentación de contar cosas que ya se saben, lo cual no está mal, pero teñidlo de actualidad. No hagamos enciclopedias, que ya están hechas. Esto... Ay. Esto me encanta. Tomad conciencia, no somos vuestros misioneros. Es muy importante que os deis cuenta de esto. No estamos para llevar a la gente lo que vosotros queráis. Somos enviados de la sociedad para enterarnos de lo que hacéis y contárselo en términos que a nosotros nos parezcan apropiados y en aquellos aspectos que no necesariamente coincidirán con los relevantes, porque los relevantes estoy seguro de que son los vuestros, no necesariamente van a coincidir con los relevantes para la sociedad. Todo esto que tiene que ver con la comunicación es complicado, porque a veces, cuando no transmitimos vuestro mensaje como vosotros lo dais, ahí se meten errores. Pero la alternativa a eso, que es que transmitamos vuestro mensaje tal como lo emitís, prácticamente hace peligrar nuestros puestos de trabajo, que además ya peligran de por sí. Cada vez tenemos menos puestos de trabajo. Pero quiero decir, el periodista introduce algo.
Pero pensad, por ejemplo, en otras áreas de la ciencia. En otras áreas de la información. Pensad en política. ¿Os imagináis que un periódico tuviese que transmitir exactamente lo que Rajoy o Rubalcaba intentan transmitir? No, va a hacerlo de una forma, va a modificar el mensaje. ¿Cómo lo va a modificar? Va a decir lo que dijo, pero probablemente va a meter también lo que dicen los otros. O va a meter y a contar hechos que puedan poner en cuestión lo que uno y otro están diciendo. En ciencia ocurre algo parecido. Bueno, otra de los elementos que no somos va a ser más o menos ese. Pero sed conscientes de que no somos vuestros misioneros. Fijaros, yo qué sé, los ecologistas con muchísima frecuencia están convencidos de que los periodistas estamos para transmitir sus mensajes. A veces los ecologistas tienen razón, otras veces la tienen pero parcialmente, porque exageran o hacen un enfoque con el que podemos no estar de acuerdo. No somos misioneros tampoco de los ecologistas, por más buena voluntad que tengan en salvar el mundo, ni de las ONG para el desarrollo del tercer mundo, ni de los científicos. Porque vosotros pensáis que estáis en posesión de la verdad, pero llegáis a la verdad después de un proceso largo. Vais haciendo pequeños avances, a veces interpretáis hechos de una manera, planteáis una hipótesis, pero hay alternativas, hay otros científicos que lo plantean de otra manera. A veces pensáis que lo importante es una cosa en vuestra información, pero lo relevante para la gente es otra. Asumid eso, porque, como os diré luego, el periodista es el que manda. En los medios de comunicación el que va a decir lo que le parece es el periodista. Si vosotros asumís desde el principio, si sabéis cómo funciona el periodista y queréis transmitir un mensaje, adornarlo de tal manera que el periodista le convenza de que eso es lo que le tiene que contar a la sociedad. Pero no creáis simplemente que porque vosotros habéis llegado a un descubrimiento, el periodista lo va a transmitir tal cual. Se dice muchas veces que somos traductores. Los sistemas automáticos de traducción están muy avanzados. Nos estáis dejando sin trabajo una vez más. Si somos traductores, habrá un momento en que deis un paper y un sistema haga y dé la noticia estupendamente llena de rigor y demás. Es un poco lo mismo que os estaba contando con los misioneros. No estamos para traducir los términos complejos, técnicos que utilizáis en vuestros papers. Va la cosa un poquito más allá. Nuevamente, como veis, lo que os digo es el periodista transforma el mensaje. Y sois malos críticos de cómo acaba el resultado final. Por aquello que os decía al principio de que no os cambiáis de sombrero. No hace falta decirlo porque ya lo he comentado antes. No somos perfectos. Nos equivocamos. Como os decía antes, ninguno lo somos. No somos sabios. También de alguna manera os lo contaba antes. No se trata, lo importante no es que seamos ignorantes. No somos sabios, pero fijaros, los sabios, la gente que hace carreras de ciencias normalmente lo que quiere es contar aquello que sabe, aquello que ha aprendido, aquello que ha descubierto. Y está muy bien que lo haga. Pero el periodista, justamente, su misión es otra, es descubrir cosas que otros han investigado y darlas a conocer. O sea, no es mejor periodista científico alguien con una carrera científica, porque no se trata de contar lo que se sabe, se trata de conocer la actualidad, indagar en ella y entonces sí, contarlo. No somos diferentes, somos parte de la sociedad, tan ignorantes como ellos, pero sobre todo no somos diferentes de otras secciones del periódico. Tenemos las peculiaridades que tenemos. Todas las secciones lo tienen, pero somos fundamentalmente periodistas. Tenéis que aceptarlo. La ciencia tiene, por ejemplo, entre las cuestiones que son diferentes a otras secciones es que a nosotros las noticias nos suelen llegar ya avaladas, lo cual no quiere decir que a veces no tengamos que contrastar la información que nos llega, pero mientras que en otras secciones es necesario contrastarla, en ciencia nos llegan avaladas. Nos llegan avaladas porque habéis publicado vuestra investigación en tal revista, en Cell, en PNAS, en PLOS ONE, en Nature, en Science, todos los días, ¿no? Veo por ahí que dicen que no. De vez en cuando. Da igual, en revistas de impacto, en revistas con referees que han analizado vuestro paper
os han dicho lo que no veían claro, lo habéis corregido, lo habéis acabado publicando. Cuando se publica ha pasado toda esa serie de controles. Y a nosotros nos viene bien que sea así, porque a pesar de que en la medida de lo posible debemos contrastarlo con otros científicos, lo normal es que ya tengamos esa información con una credibilidad alta. Por lo demás, somos sobre todo periodistas, no científicos. Esto se acaba. Esto no funciona, ¿eh? Vale. Hay dos partes. La segunda parte creo que no llegaremos. ¿Qué podéis hacer vosotros? Podéis hacer muchas cosas. Lo primero es tener una actitud, y yo creo que es mucho mejor la primera, activa, que pasiva. ¿Qué es tener una actitud activa? Es preocuparos por la comunicación de la ciencia mucho antes de que hayáis hecho el eureka y decir, lo conseguí, he demostrado lo que sea. Mucho antes. Vuestro área de investigación debería estar circulando. Para ello os digo, cread webs, haced blogs, intervenid en las redes sociales, haced documentales, dad a conocer vuestro área de comunicación, de investigación. Esa sería la forma activa y directa, pero os diría que lo hicierais, no sé si lo tengo ahí puesto, sí, más o menos. Bueno, esa sería la forma activa y directa. La activa e indirecta sería aprovechad las unidades de cultura científica, los gabinetes de prensa, la gente especializada en comunicación que tenéis en vuestra universidad. Es más, os diría, si realmente vuestra área creéis que puede ser de impacto, utilizad agentes externos para dar a conocer esa actividad. La segunda parte, que a lo mejor no llegamos, es que os iba a contar un poco cómo hemos planteado la comunicación de algo muy difícil de comunicar. Yo no sé, aquí me imagino que hay gente de todas las disciplinas, pero seguro que las matemáticas son una de las cosas más complicadas de comunicar a través de los medios. La verdad es que llevamos muchos años en mi empresa trabajando en la comunicación de las matemáticas con notable éxito, la verdad. O sea que cualquier tema puede ser de interés. Pasiva. Pasiva es algo, la actitud pasiva no es la mejor, pero es la mínima que creo que debéis tener. Estoy seguro de que todos los que estáis aquí, por el hecho de estar aquí y estar interesados en la comunicación de la ciencia, seréis conscientes de que lo primero que debe tener un científico es una predisposición a que si le llama un periodista, acuda, atienda. Ayer hablaba con Natalia con América creo que era, de cómo los científicos anglosajones, es increíble, les mandas un mail haciéndoles preguntas y te contestan inmediatamente. Le mandas o le llamas por teléfono a un científico español y lo primero que hace es decirte, ¿de qué medio me llama? ¿Del país? Sí, sí. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿De qué medio me llama? Pues de las revistas, por ejemplo, donde actualmente desarrollo mi actividad. Química e Industria, de la revista de los colegios de químicos. No tengo tiempo, es que tengo un mes muy liado, llámame a finales del mes que viene. Bueno, pues eso no. Debéis de tener conciencia de que periodista que llame, debéis de atenderle, le debéis contestar. Es casi, os diría, una obligación si es que vuestro sueldo viene del erario público. Si está pagado por una empresa, os lo pensáis. Si lo que vais a hablar está sujeto a una posible patente o todavía no está publicado y no podéis darlo a conocer, os acepto que lo calléis. Pero tenéis que atender a los periodistas que os llamen. Ese es el mínimo. Esa es la parte pasiva. Pero yo os recomiendo que hagáis comunicación de forma activa. Que hagáis como Arzuaga con Atapuerca. Claro, no todo el mundo tiene una Atapuerca para comunicarlo, pero no todos los Atapuercas que hay en este país tienen un Arzuaga que se preocupe de comunicarlo. Cuando se juntan las dos cosas, se consigue que un yacimiento, como el que tenemos en Burgos, en Atapuerca, sea conocido en todo el mundo y sea conocido en España por todo el mundo y tenga suficiente financiación. La verdad es que no lo sé si sigue así, pero esperemos que siga teniendo suficiente financiación para seguir adelante.
Como os decía un poco antes, las estrategias a seguir, las previas, porque las estrategias al fin y al cabo son a largo plazo, tiene que ser hacer un plan previo de comunicación. Sabed qué es lo que queréis comunicar. Dejaros aconsejar en la medida de lo posible sobre qué posibilidades tenéis de que esa comunicación interese. Cread una web, estad presentes en las redes sociales, estad en contacto con periodistas. Una advertencia, todo lo que he hablado hasta ahora en cuanto al trabajo de los periodistas se refiere a periodistas científicos. Yo sé que vais a tener malas experiencias que no tienen nada que ver con lo que os he contado, porque el periodista que os va a venir con alta probabilidad en Córdoba va a ser un periodista no especializado. Un periodista que hoy está cubriendo el nombramiento del Papa, mañana el juicio del hombre este que mató a sus hijos aquí en Córdoba, y pasado mañana os va a ir a ver al laboratorio. O peor aún, el mismo día va a cubrir las tres cosas. Cuando estuvimos hace unos meses en Murcia, estuvimos Óscar y yo, la verdad es que dimos una charla a la Limón, un periodista local y yo les contaba cómo trabaja un periodista científico y él les contó el día anterior lo que había hecho y era para echarse a llorar. 2 entrevistas, cubrir 2 actos y todo eso escrito en el día para que el día siguiente salga en el periódico. Temeros lo peor, pero estad preparados para ello. Ser asequibles, bueno, es un poco lo que os decía, y contar con profesionales de la comunicación que probablemente en vuestra propia universidad, en vuestro propio centro a veces, los hay, entonces contad con ellos. Pero luego hay tácticas. Os llama un periodista, pánico, la primera sensación. Evaluad, es lo que os decía hace un momento. Enteraros de si es un periodista especializado. Poneros al nivel del periodista que os va a visitar. Si es un periodista local que le toca hacer ciencia, pero no tiene el más mínimo interés en la ciencia, sed conscientes de ello y tratar de sacar provecho, para lo cual, en cuanto os llama y os pide cita, debéis preparar la entrevista que vais a tener con él. A veces os llama diciendo, aquí te pillo, aquí te mato. Bueno, por lo menos tened en mente siempre que hay muchos tipos de periodista. Evaluar de la misma manera el medio. Preparad el mensaje, lo que os decía antes de la sencillez. Si tenemos un mensaje sencillo que contiene lo que vosotros queréis y sabéis formularlo de manera que nos dé ese titular que al periodista le puede gustar, vais a tener éxito. Eso exige una preparación previa. Tener disponibilidad, pues es un poco lo que os decía. Estad siempre atentos a que un periodista os pueda llamar, no necesariamente para preguntaros vuestra actividad, sino a lo mejor para preguntaros vuestra opinión sobre alguna noticia que ha salido y estad dispuestos a hacerlo. Y el tema de las correcciones, yo a mis alumnos siempre les digo que a mí no me importa, no sé si me estabais oyendo, porque veo que... A mí no me importa enviar mis artículos cuando hay tiempo para ello, y actualmente trabajo en medios que me da tiempo para ello, enviarlo y que me manden correcciones. Pero os digo una cosa, haced correcciones sobre aquellas cosas que se os atribuyan directamente mediante comillas. Haced correcciones del empleo de términos técnicos que estén mal. Pero no os pongáis a corregir el texto entero porque no os gusta como el periodista lo ha hecho. Lo firma él. Yo recuerdo una vez, Antonio Calvo, el presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica, hemos trabajado juntos muchas veces, y un día me viene, mira lo que me han mandado. Un reportaje que había hecho, se lo había mandado a uno de los entrevistados, se lo había corregido de arriba abajo. Y él le contestó, me parece estupendo, puedes publicarlo donde quieras, con tu nombre. Como lo voy a publicar yo, cuando me corriges un tiempo verbal, pondré el que a mí me parezca. Cuando estructuro y cuento las cosas, o a veces te dicen, bueno, es que este señor que citas aquí, no tiene mucha credibilidad. Pero cuando hablas con ese señor que al parecer no tiene credibilidad, te dice, pero ¿cómo se te ocurre escribir de esto que hace este? En fin. Tened cuidado con las correcciones, pero yo recomiendo a los periodistas, no siempre es posible, y no siempre es posible porque muchas veces materialmente, por tiempo, no hay tiempo para correcciones. Bueno, de la clave de sencillez ya os la he
os la he contado antes, pues el mensaje final será sencillo, así que procurad desde el principio que sea sencillo el vuestro. Y el periodista siempre tiene razón. Repito, no porque seamos más listos, sino porque el periodista es al final el que decide lo que va a salir publicado. Así que sois vosotros los que tenéis que hacer el esfuerzo de convencer al periodista. No os basta con tener razón objetiva. Tenéis que hacer el esfuerzo para que el periodista esté convencido de que lo que vosotros queréis transmitir es lo correcto, porque él va a ser el que decida. Y en definitiva, cambiad vuestra mente, cambiad de chip y os irá mucho mejor en la comunicación. ¿Tenemos tiempo para...? ¿Sí? ¿Hacemos alguna pregunta? Ahora preguntas, ¿no? Vale. Bueno, pensaba... Bueno, 2 minutos y paso muy rápidamente porque son simplemente algunos ejemplos de la comunicación de las matemáticas. Yo empecé a asesorar al Comité Organizador del Año Internacional de las Matemáticas en el año 2000. Bueno, tuvimos un relativo éxito, salieron algunos reportajes en El País, en diversas revistas. En el año 2006, Manuel de León, que había sido el presidente del comité organizador, me llamó como presidente del comité organizador del Congreso Internacional de Matemáticos, no sé si os acordáis, en el año 2006, porque fue un evento que según TNS Sofres, que es uno de los medidores de audiencia más fiables, me dijo que era el evento más cubierto por los medios de comunicación en los últimos 10 años. Es el 25 Congreso Internacional, se celebra cada 4 años, que hacen los matemáticos, que es donde se entregan las medallas Fields. Probablemente os suene el nombre de Perelman, que se hizo popular en aquel momento. Perelman había demostrado la conjetura de Poincaré, que no os voy a transmitir aquí porque el desarrollo de la demostración ocupaba 300 y pico páginas en una revista matemática, y además es que no me la sé de memoria. Pero entre Perelman, que se hizo muy popular, entre otras cosas porque El Mundo sacó una página entera diciendo el hombre más sabio del mundo no recogerá la medalla Fields. Bueno, se ha hecho muy famoso, entre otras cosas, por eso, porque rechazó, es la primera vez, la medalla Fields, ha rechazado uno de los premios del milenio que están premiados con $1 millón, no ha querido el $1 millón, se ha apartado de la comunidad matemática mundial, vive con su madre con 4 perras en Moscú, es un bicho raro. La verdad es que Perelman ayudó mucho. También ayudó el que el rey, bueno, el que se celebrase en agosto, que normalmente los medios de comunicación en agosto tienen poco material, y eso ayuda. Y tener a 4.000 locos, 4.000 matemáticos, gente de esta que se dedica a los números, gente rara, en Madrid, en plena canícula, menos mal que no fue en Écija, pero en Madrid también hace calor en agosto. Y tener a 4.000 individuos allí, pues la verdad es que resultaba llamativo. El rey vino a la entrega de las medallas Fields, y eso es algo muy raro, porque normalmente no abandona Mallorca en el mes de agosto. Está dedicado a lo que tiene que estar dedicado, a descansar. Y vino. Bueno, se juntaron un montón de elementos que hicieron que saliesen cientos de noticias. No os puedo poner todo lo que salió, pero los organizadores internacionales, la IMU, la International Mathematical Society, IMU, Union, dijeron que nunca un congreso de los celebrados antes había tenido tanta actividad mediática, había salido en tantos medios. A partir de ahí nos contrataron para llevar la comunicación de un proyecto con Solider, el IMAZ, que se acabó en diciembre del 2011. En el mismo año 2011 la Real Sociedad Matemática Española nos contrató para llevar los actos del centenario, y desde que se acabó todo eso nos ha contratado el Instituto de Ciencias Matemáticas, que dirige Manuel de León. ¿Por qué nos han seguido contratando? Porque hemos tenido bastante éxito. ¿Cuáles han sido las claves? Muy rápidamente, bueno, aquí hay ejemplos, os iba a ir comentando algunos, pero quizá no vale la pena, de notas de prensa que hemos hecho. Fijaros que quizá una de las claves, bueno, ahora las comento al final, creo que hay una diapositiva. Hacemos muchas, ¿eh? Una de las claves de la comunicación es hacer con regularidad, pero no para contar chorradas. Quiero decir, si contáis tonterías, el periodista tira vuestras notas de prensa directamente a la basura. O sea, procurad que tengan algo interesante y que sean regulares, que tengan regularidad.
Eso para un investigador en concreto puede ser algo complicado, pero para una unidad de cultura científica no. Tiene que estar enviando con regularidad notas de prensa y algunas consigue que se publiquen. Y esto, por ejemplo, estas. Bueno, esto. Varias contraportadas del País, de estas que se hacen en restaurantes, pero bastantes, ¿eh? En Internet. Lo que mejor funciona, aquí sí podéis tomar nota ya, coged el bolígrafo, no sé si se lee. Noticias con resultados concretos. Estamos refiriéndonos a matemáticos, pero se puede aplicar a cualquier otra disciplina. Mejor si son de matemáticos españoles, claro. Iniciativas de divulgación originales. Si ponéis en marcha, por ejemplo, los vídeos que vimos ayer, eso hay que darle publicidad, hay que transmitírselo a los medios. Humanizar la ciencia. Temas que tengan interés humano, intentad sacar siempre la parte de humanidad que contengan los temas que estéis dando. Si estáis en biomedicina, eso sí, cuidado para no despertar expectativas que no se deben despertar. Pero eso vosotros vais a saber modularlo. Entrevistas a personajes con algo especial, actividades educativas y sobre todo las aplicaciones. Inevitablemente, hacéis ciencia básica, estupendo, pero tenéis en el horizonte algo. Sabed ponerlo en esa perspectiva. No le vendáis al periodista que ya curáis el cáncer, solamente que habéis conseguido una diana terapéutica para determinada estrategia contra el cáncer. Vendedle lo que es, pero ponerlo en perspectiva, en contexto. Dime. Pues voy a acabar con una cita, hombre, porque estuvo hace 2 días en Madrid uno de los divulgadores matemáticos más conocidos e importantes, quizá alguno que esté interesado en el tema le conozca, John Allen Paulos, salió en España hace 20 años más o menos un libro suyo, El hombre anumérico, luego han salido un montón más, y bueno, lo organizamos nosotros en el Instituto de Ciencias Matemáticas, ha sido entrevistado por muchos periodistas, entre otros algunos de los aquí presentes, como Dani, Pampa, pero uno de sus libros se llama Un matemático lee el periódico, y como yo se lo llevé para que me lo firmara, tengo más libros de él, pero este era el libro que me tenía que firmar a mí. Luego, leyendo un trozo, vi: hay científicos que no piensan así, se comportan como si el periódico solo fuera una publicación profesional con una circulación muy amplia o una especie de oficina de relaciones públicas de su laboratorio o universidad. En el otro extremo están los periodistas que se aferran a las más teatrales versiones coherentes con los últimos resultados. Los verdaderos héroes son los informadores que poseen suficientes conocimientos científicos y que saben escribir con amenidad y claridad suficientes para describir con eficacia al público en general los temas científicos. A veces se trata de científicos de primera categoría, pero son con más frecuencia, por lo que parece, periodistas científicos. Gracias.